La nota introductoria es presentada por Bacredomatic. Regresa el giro ganador de Bacredomatic con 15.000 premios al instante. Los testimonios de atrocidades a manos de delincuentes, el feroz seguimiento de la autoridad mexicana, crímenes horripilantes, duras leyes antiinmigrantes, familias separadas y batallas legales en cortes de Estados Unidos son un cerco interminable que este año dejará más de 100.000 connacionales retornados de ambas naciones del norte del continente americano. Dramas como el de una familia hondureña, 3 menores de edad y una mujer adulta secuestrados y liberados el 23 de octubre anterior en México después de ser filmados por sus captores pidiendo rescate a sus seres queridos. El Instituto para las Mujeres en la Migración entre septiembre y octubre pasado registró 418 reportes de secuestros de solicitantes de protección internacional en la frontera norte de México. De estos, 90% esperaban una resolución de su pedido de asilo. De estas, 13% eran mujeres que sufrieron abusos sexuales. Los Estados Unidos de Norteamérica recibe casi 50% de esos pedidos de asilo de 3 países centroamericanos: El Salvador, Guatemala y Honduras, y uno del Cono Sur, Venezuela. Pero son las fuertes restricciones de la administración Trump, con su política de tolerancia cero con la inmigración indocumentada de 2018, falta del debido proceso y representación legal, lo que explica el declive del desplazamiento humano en caravanas multitudinarias de octubre del año anterior. Hace menos de 24 horas, el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras reveló que los deportados del 2019 superan en 45% a los del 2017, con 31.564 casos más. O sea que en 11 meses de 2019 han retornado al país 101.646 hondureños, en su mayoría de México y Estados Unidos. Un drama humano que, sin las amenazantes aristas del paso por Guatemala a México y el difícil ingreso al otro lado del río Bravo, se presenta ahora en España, que en 2018 solo aceptó a 1 de cada 4 solicitantes de asilo, frente a 1 de 3 en 2017, en un nuevo récord con 54.065 y 78.710 casos pendientes respectivamente. México desde enero de este año regresó a 62.478 compatriotas, 41.540 adultos, la mayoría hombres, y 20.938 menores de edad, mientras Estados Unidos deportó 38.715 connacionales, entre estos 37.246 adultos y 1.469 menores de edad. Sin embargo, y tras el anuncio de Washington de comenzar el retorno de solicitantes de asilo político a partir de enero próximo, las deportaciones recrudecerán a comienzos de 2020, cuando se implementen una serie de polémicos acuerdos suscritos entre Estados Unidos y las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras. Precisamente hace unas semanas, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional suscribieron un acuerdo similar en Guatemala para recibir a solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador retenidos en El Paso, Texas. Hace una semana, personeros de Honduras y de Estados Unidos trabajan en un plan que definirá el procedimiento a implementar en el acuerdo migratorio de asilo, suscrito en septiembre para detener la migración irregular desde Centroamérica, con procedimientos para traslado de personas y número de cobijados, entre otros detalles. No obstante, analistas y expertos en temas migratorios de la región señalan que los países centroamericanos aludidos carecen de condiciones para recibir dignamente a los migrantes que solicitan asilo por los niveles de pobreza y violencia en los que están inmersos. El 20 de noviembre, organizaciones defensoras de los migrantes denunciaron que el 90% de los reportes de secuestrados en la frontera norte de México son de personas que esperan una resolución de asilo en Estados Unidos. La nota introductoria fue presentada por Bacredomatic. Con el giro ganador, participas además en el sorteo final de un Toyota Corolla 2020. Bacredomatic, le damos valor a tus ahorros. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, la entrevista. Gracias por estar con nosotros. Hoy martes 10 de diciembre de 2019. Hoy se conmemora, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Una efeméride muy importante porque tiene que ver con los derechos fundamentales de la persona humana.
Y hoy que se celebra este día, vamos a hablar aquí en el foro La Entrevista del tema de las migraciones como tema general, pero de forma particular vamos a hablar de este acuerdo migratorio entre Honduras y Estados Unidos, cuál es el plan para implementarlo, para desarrollarlo, para llevarlo a cabo, cuáles son cada uno de los aspectos que incluye este plan migratorio. Sabemos que tiene que ver con asilo, sabemos que tiene que ver con trabajo, en fin, es un plan integral. El pasado 25 de septiembre, comisiones del gobierno de Honduras y Estados Unidos comenzaron ya a acordar este acuerdo. También lo ha suscrito Guatemala, El Salvador, como parte de este triángulo norte de las naciones centroamericanas. Así que tenemos expertos en el tema para que usted se informe adecuadamente y sin olvidar que las migraciones irregulares se convierten en un drama humano que deja secuelas tremendas en cientos y cientos de familias a nivel centroamericano y latinoamericano. Muy bien. Inicialmente les presento a mi primera invitada de esta mañana. Nos acompaña Carolina Menquíbar. Ella es la directora del Instituto Nacional Migratorio de nuestro país. Carolina, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos, al pueblo hondureño, a ustedes por invitarnos y gracias por compartir este foro con los ministros de Trabajo y la subsecretaria Nelly Jerez. Muy bien, gracias Carolina. Me acompaña también la doctora Nelly Jerez, vicecanciller de la República. ¿Cómo está Nelly? Mucho gusto, gracias por acompañarnos. Un placer estar con ustedes, al igual como dijo Carol, muy buenos días y un bendecido día para todos los que estamos acá y el pueblo hondureño. Gracias Nelly. Y me acompaña el ministro del Trabajo, Carlos Madero, con nosotros esta mañana también acá. ¿Cómo está? Muchas gracias. Ministro, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos y a mis distinguidas amigas y compañeras también por estar acá. Y bueno, un saludo al pueblo hondureño. Hoy, como lo decía usted, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, yo creo que vale recalcar, retomar esta temática de la migración, porque probablemente es la parte más escondida en temas de violaciones de derechos humanos y donde realmente nuestros compatriotas inocentes y que son verdaderos héroes anónimos buscando una mejor condición, se aferran y se enfrentan a una cantidad de serie de obstáculos que terminan violando muchísimas veces sus derechos humanos. ¿Se puede calificar, ministro, la migración irregular como un verdadero drama humano? Yo creo que sí. Nosotros tenemos que ser conscientes de las realidades de lo que pasa en la migración. No podemos esconder de que Honduras es un país que ha tenido procesos de migración no de ahorita, ha tenido de años. Hay generaciones enteras que han migrado. Hay personas que yo creo que si uno le preguntase a una familia hondureña, casi un gran porcentaje de las familias hondureñas, si no es en primero, segundo, tercero, cuarto grado, alguien migró en algún momento, ¿verdad? Porque también la migración es parte de las realidades humanas. O sea, hay que entender que no es de ahorita, desde que estaba hace 100, 200 años, ha sido una constante, porque obviamente está en la naturaleza humana querer tener algo mejor, ¿verdad? No podemos nosotros juzgar la migración porque alguien se migre y tachar a ese migrante como delincuente, independientemente de todas las razones por las que haya migrado. La razón de la migración siempre ha sido buscar un bienestar mejor. Muy bien, gracias ministro. Yo creo, ministro, y mis demás invitados, que la primera migración que se dio en la historia de la humanidad, sin duda alguna, fue el éxodo del pueblo hebreo de Egipto, saliendo de ese cautiverio, claro, motivados por Dios, por la divinidad, por el Todopoderoso, para buscar mejores territorios. Y salió una nación entera de Egipto en esa gran migración durante 40 años por el desierto, así que podríamos considerar, como dice el ministro, que la situación de las migraciones han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Vicecanciller Nelly Jerez, ¿cuáles son las actuales condiciones de los migrantes hondureños? Bueno, diferentes aspectos. Me uno a lo que decía el ministro Madero, de que se vuelve este tema un drama para muchas familias, más que todo cuando toman esta ruta migratoria, que lo hemos venido recalcando siempre,
que es una ruta migratoria altamente peligrosa. Actualmente tenemos más de 30.000 hondureños que se encuentran en la frontera norte de México. Estos son hondureños que han solicitado un proceso, una condición de asilo en el país del norte, específicamente en Estados Unidos, y que han sido retornados a México para esperar este proceso. Recordemos que estos son acuerdos de cooperación bilateral, en este caso un acuerdo que tiene Estados Unidos con México, donde estas familias de hondureños, no estamos hablando solo de un adulto solo, un niño solo, estamos hablando de familias de hondureños, padre con su hijo, madre con su hija, o un pariente con alguno de sus sobrinos o hijos que están en la frontera norte, algunos de ellos en la ciudad en Matamoros, otros en la zona de Mexicali, en Ciudad Juárez, algunos en la parte de Tijuana, y eso nos ha hecho de que como gobierno responder en el tema de protección que tenemos que brindarle a ellos. Recuerde que de parte de esta Secretaría de Estado nos compete velar por el hondureño afuera de nuestro territorio, y acá es donde junto el trabajo en conjunto que hemos hecho con la embajada nuestra en México, con el embajador Alden Rivera, con los 8 consulados que tenemos nosotros allá, ya tenemos un consulado general en Tijuana. Hemos montado consulado móvil actualmente en Matamoros, en Ciudad Juárez. Estamos tratando de ver la situación, cómo se va a seguir manejando en la parte de Mexicali, específicamente para ver si nos toca movilizarnos también para esa zona. ¿Por qué el consulado móvil? Porque tenemos que identificar los que son hondureños, tenemos que ver las condiciones en las que ellos se encuentran, y también todo aquel que desea retornar a su territorio, pues buscar las ayudas idóneas para retornarlo de una manera voluntaria, de una manera segura, que no tengan que volver a hacer todo ese paso por territorio mexicano, sino que traerlo de una forma expedita. Aquí trabajamos en conjunto con el Instituto Nacional de Migración, que nos ayuda más que todo en aquellos momentos en que vienen ellos vía aérea y poder hacer de una manera más expedita su ingreso acá a territorio hondureño. Muy bien, Nelly, gracias. Carolina, la diferencia entre una migración normal, regular, a una irregular, ¿hay alguna diferencia o no debe existir ninguna diferencia entre ambas? Definitivamente sí, hay una enorme diferencia, y tal como lo decía el ministro Madero, pues la movilidad humana es inherente al ser de la persona, ¿verdad? Las personas se movilizan de lugar en lugar, de país en país, y de zona en zona por diferentes motivos. Entonces sí hay una diferencia sustancial definitivamente entre la migración regular, que es la que usted hace por los puntos y legalmente habilitados por los gobiernos y por los estados, donde usted deja un registro con sus documentos de viaje. La migración irregular tiene la característica principal que ha sido clandestina, ¿verdad? Usted trata de burlar la autoridad e ingresar y cruzar la frontera de otro país sin ser visto por las autoridades tanto migratorias como fronterizas, y conlleva la migración irregular las múltiples violaciones a derechos humanos a los que los migrantes se ven expuestos, algunas veces de manera voluntaria y otras veces de manera forzada. Entonces sí, también hay una enorme distinción entre eso, y también hay diferentes causas. Usted viaja de manera regular por educación, por beca, por recreo, por turismo, y cuando lo hace de manera irregular, definitivamente siempre lo va a hacer por 2 motivos. O porque usted es una persona traficante de personas, que pertenece a una red y a eso se dedica, o porque usted es un migrante y se convierte en ese instante en una víctima expuesta, como usted mismo lo está diciendo y lo están revelando las noticias, a las violaciones y a la exposición de secuestros, a la explotación sexual, comercial y laboral, y a las diferentes manifestaciones del crimen organizado. Muy bien, gracias Carolina. Miren ustedes, el Instituto para las Mujeres en la Migración entre septiembre y octubre pasado registró 418 reportes de secuestros de solicitantes de protección internacional en la frontera norte de México. De estos, 90% esperaban una resolución de su pedido de asilo, y de estas 13% eran mujeres que sufrieron abusos sexuales. Sin duda alguna, tremenda las secuelas que deja la migración irregular. Ministro Madero, este acuerdo migratorio, ¿por qué se define como integral? Sí, bueno, hay que entender que efectivamente, como lo decía la introducción, tanto Guatemala, El Salvador y Honduras hemos entrado en varios acuerdos
pero no son los mismos acuerdos. Hay que hacer una diferencia. Cada país hizo un acuerdo diferente con condiciones distintas. En el caso de Honduras, nosotros hicimos un acuerdo integral porque no era solamente el tema de asilo, por así llamarlo, que es como el más famoso de las partes de los acuerdos, ¿verdad? Sino que tenía 4 componentes. Uno era el componente de asilo, que ya se sabe, ¿verdad? Otro era el componente de seguridad aquí interna, cómo se fortalecía, que Honduras tiene condiciones muy diferentes a las que tiene Guatemala y El Salvador. O sea, nosotros tenemos ya policía de fronteras muy bien organizada, la Policía Nacional. Otro era el tema del intercambio de información, también de migración, que tenemos un sistema, no es por nada, pero un sistema que no tiene nada que envidiarle a cualquier otro país del mundo. Y el último, que para nosotros era el más importante, era el tema de crear y estructurar un programa de trabajo temporal con Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Exacto. Porque nosotros, el tema fundamental de los acuerdos que hicimos nosotros con Estados Unidos es mandar un mensaje que tiene que ver con cambiar un poquito el chip de la migración. O sea, sabemos, aquí estuvimos con la vicecanciller en Estados Unidos no hace más de 2 o 3 semanas, ¿verdad? Y sabemos que efectivamente hay una oferta, hay una demanda, perdón, más bien dicho, de mano de obra por parte de empresas en Estados Unidos para ciertos nichos de trabajo. Estamos hablando que hay una gran oferta en temas de trabajos de la agricultura. Tuvimos alrededor de unas 250 empresas donde realmente nos dimos cuenta que hay una solicitud bastante grande de trabajo para la agricultura. Después hay otra que esas son las visas H2A, que son agrícolas. Después hay otra gran cantidad de demanda de mano de obra en trabajos, por ejemplo, como la construcción, trabajos que tienen que ver con jardinería, pero jardinería a gran escala, no jardinería de una casita, ¿verdad? Especializada. Especializada. Tenemos temas que tienen que ver con poner, por ejemplo, repetidoras de antenas 5G, tuvimos una reunión ahí, ¿verdad? Y este tipo de mano de obra que tampoco es calificada. Y por otro lado tenemos la gran oportunidad de poder incidir en mano de obra en cruceros, donde hay solo para que se dé una idea, todos los lugares donde los astilleros, donde construyen los barcos, están totalmente copados para los siguientes 5 o 6 años de la cantidad de barcos que salen, ¿verdad? Entonces eso termina siendo una solicitud de mano de obra en la cual nosotros y el presidente Hernández muy acertadamente pues introdujo, ¿verdad? El Congreso Nacional aprobó una ley específicamente para contratación de marinos en cruceros para competir, ¿verdad? Por así decirlo, por la captación. Entonces, ¿por qué decía cambiar el chip, ¿verdad? Del tema migratorio? O sea, la gente no tiene por qué, lo que decía Carolina, por qué arriesgar su vida en un proceso que mira, ahí va a haber sufrimiento, ahí va a haber asesinatos, ahí va a haber secuestros, ahí va a haber violaciones, ahí hay cualquier cantidad de cosas que están ocultas en ese procedimiento, cuando lo podemos hacer legal, cuando lo podemos hacer bajo una vía que no viole la ley de ningún país y donde hay una demanda que existe. Imagínese, usted llega a un país extranjero, donde no conoce a nadie, donde no sabe dónde va a buscar un trabajo. ¿Qué es lo que va a pasar con estas personas? Van a empezar un proceso de un tira y escoge muy difícil no solamente es el proceso de pasar y que es un camino largo, es que entran ilegales, ¿verdad? Y en esa ilegalidad también no es que la vida es color de rosa, porque yo llegué ahí también un problema. Cuando lo pueden hacer a través de un programa legal donde no tienen que pagarle absolutamente nada a nadie, porque el Estado lo hace directamente, ¿verdad? Nosotros, la Secretaría del Trabajo, hacemos una jornada de precalificación que vamos a hablar más adelante, pero es cambiarle el chip. O sea, le queremos, el mensaje es decirle a la gente, puede hacerlo porque tiene una necesidad de empleo,
puede ir a trabajar, hacerlo, puede retornar al país, lo puede hacer legalmente. Y es más, si lo hace bien, la posibilidad de que vuelva a retornar es altísima. Ya lo tenemos comprobado, porque normalmente el trabajador que va a un programa de trabajo temporal y es muy bueno, lo vuelven a llamar el siguiente año. Lo tenemos en los cruceros, por ejemplo, los cruceros todos los años, mire, si usted es bueno, todos los años lo siguen llamando. Y lo siguen llamando. Y es más, puede ir creciendo en la empresa. Entonces, lo puede hacer bajo un proceso legal, ¿verdad? Que es la primera vez, hay que decir, es la primera vez que tenemos un acuerdo con Estados Unidos de esta naturaleza. Obviamente, no toda la gente se verá al mismo tiempo porque depende de los trabajos, de la actividad económica y el momento en el cual se dan. Por ejemplo, nosotros ahorita que estuvimos en Estados Unidos nos dimos cuenta que no todas las empresas cosechan al mismo tiempo, porque no todos los productos son iguales. Entonces, habrán unos que giran más temprano, otros giran después, otros lo harán por 6 meses, otros por 8, otros por 10, ¿verdad? Pero ya la plataforma, por así decirlo, está montada. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ver esto como una oportunidad de hacer las cosas bien, ¿verdad? Una oportunidad que tengan los hondureños de ir y demostrar lo que pueden hacer y que no necesitan arriesgarse ni pagar. Mire, yo le voy a decir, ahorita con los programas migratorios, tenemos 2 requisitos de entrada. Uno es que no hubiese tenido problemas migratorios con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si en el programa, en este programa de trabajo temporal, sabemos que una persona ya trató de violar la ley de Estados Unidos, ¿verdad? Va a querer volverlo a hacer, ¿verdad? Okay. Entonces ya tiene, entonces ¿para qué la gente se va a arriesgar ahorita tratándose de ir cuando lo puede hacer a través de un proceso formal donde no va a arriesgar esas posibilidades, ¿verdad? Entonces esas cosas que parecen así, así medio raras, pero son súper importantes, porque eso, si no hubiese tenido ese ímpetu de irse legalmente, realmente podría estar ahorita participando en este tipo de programas. Entonces, para que los hondureños que nos están viendo realmente sepan que existe una ventanilla, que existe un procedimiento, lo vamos a explicar, cómo accesar, pero que este acuerdo integral no es un acuerdo solo así. Es muy bien, mucho más grande. Muy bien, gracias. Permítame, Nelly, sí. Ya voy con usted porque quiero seguir con el componente de trabajo temporal, que me parece que es uno de los componentes fundamentales de este acuerdo integral. Y yo quiero consultarle a usted, Nelly. Antes de entrar al programa, usted me decía que esta oferta laboral es concreta, que es tangible, que están las oportunidades ahí visibles, que ya hay empresas que están dando estas oportunidades de trabajo para los hondureños que quieren ir a trabajar a Estados Unidos, pero que la situación es poco a poco. Es correcto, y yo quiero añadir, por eso lo que estaba mencionando el ministro Madero, que esto no significa, por eso cuando él dice, y hago el llamado al pueblo hondureño, esto no significa que cierto grupo es el que va a ir, el afín a tal persona, el afín a la otra persona. Esto es algo abierto, que sí es de verdad, que sí hay oportunidad para todos aquellos hondureños que nunca hayan buscado migrar de una manera irregular. O sea, esto es un tema de prevención, prevenir que lo hagan de una manera irregular, que lo hagan de una manera regular, que puede ser estacional, como decía el ministro, nuestro corte de café tiene una época, pero allá la cosecha de fresa tiene otro tiempo. Entonces podemos jugar nosotros con los tiempos en Estados Unidos y nos abrieron las puertas completamente en estos casos. Y algo que es muy importante, ¿por qué es poco a poco? Porque las empresas van a ir viendo la forma de trabajo del hondureño. En este caso, ya el ministro mismo le va a decir ya un grupo de empresarios que ya vinieron a Honduras. Sí, la semana pasada. Producto de esta gira, ya fueron a un lugar de nuestro departamento. O sea, ellos ya escogieron el lugar específico que querían ver. Y nosotros le tenemos un grupo de personas, pero ellos dijeron, queremos ir a Honduras, queremos irlos a ver, queremos ir nosotros a entrevistarlos a ellos también. Entonces, eso es bueno, porque están viendo que lo que fuimos a ofrecer es de verdad. Y otra cosa, el hondureño es bien cotizado. ¿Sabe por qué? Porque es trabajador, porque es honesto, porque es un hondureño que trabaja para su familia. Y es algo que nosotros allá mencionábamos, que es un hondureño que, como decimos, se va a fajar trabajando porque tiene que enviar un dinero para mantener a su familia que ha quedado en Honduras. Entonces, por eso es un proceso que se va a ir dando a manera que el pueblo hondureño vaya teniendo la confianza.
el cónsul Dana de Estados Unidos decía, y lo decía en reiteradas ocasiones, nosotros hemos acompañado este proceso. Entonces, es un proceso completamente transparente. El ministro ha recibido miles de llamadas. Nosotros hemos recibido miles de llamadas. La directora Menjivar ha recibido miles de llamadas. Y así, entre amistades, mira que está fulanito, mira qué tal, que quiere. Perfecto, que aplique. Que vaya a la entrevista, igual que todos. siga el proceso, igual que todos. Aquí no hay ningún padrino, madrino, nada. Aquí es aquel que califica de verdad, aquel que de verdad reúne ese requisito, y aquí no importa ni partido, ni religión, ni nada, ni equipo, ni cualquier equipo de fútbol que pertenezca. Entonces, la gente a veces no lo cree. Pero mire, con este primer grupo que ya le va a contar el ministro Madero, que va a salir pronto, va a crear la mayor confianza. El presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones, tengan la confianza, y esto es uno de los programas en los cuales hay una transparencia completa, y yo se lo puedo decir que anduvimos en esa gira. Tuvimos una señora que dice, yo ocupo 5,000 personas, porque trabajo en un sector hotelero, los ocupo ya. Entonces, claro, este es un tipo de visa que ya Estados Unidos es quien la tiene que trabajar, pero nosotros le dijimos, díganos qué perfil, nosotros tenemos la gente. Muy bien, gracias Nelly. Carolina, si tiene algún agregado de este componente del trabajo temporal sería importante, pero también quiero comenzar a definir con usted el componente de intercambio e información migratoria. ¿Cómo nos va a facilitar este componente con usted? Sí. Definitivamente uno de los acuerdos relevantes para los diferentes países es el intercambio de información fronteriza y migratoria. Esto con el objetivo de que los gobiernos de diferentes países, tanto de tránsito como destino, podamos enfocar nuestras decisiones e implementar políticas migratorias que beneficien tanto a nuestras poblaciones, pero sobre todo que haya una investigación y una persecución del delito. En la medida en que los gobiernos compartamos información en relación a los migrantes, además se da el componente de brindar los mecanismos de protección a aquellos que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad. En ese sentido, se va a compartir información, no toda la información, no todas las bases de datos, sino que son aquellas informaciones específicamente que van enfocadas a la migración irregular. Van enfocadas a la desarticulación de redes de tráfico, ¿verdad?, de personas y de mercancías, para que conjuntamente los gobiernos y las autoridades de policía, de migración, vayan teniendo esa base de datos y podamos ir armando las investigaciones, porque las redes de tráfico en América comienzan desde Brasil y terminan hasta Canadá. Entonces ese es el enfoque principal, ¿verdad?, para la persecución, para la investigación y para finalmente la judicialización de casos. En Honduras hemos sido bastante exitosos y en ese sentido le doy todos los méritos a la Secretaría de Seguridad, que ha venido implementando diferentes medidas, y tenemos un histórico de detenidos por tráfico ilegal de personas desde el 2003 a la fecha de 326 traficantes de personas, datos que no teníamos antes. En el 2019 hubieron 96 personas traficantes de personas y en el 2018 56, o sea que ha ido en incremento. Y esto es gracias a la articulación de los diferentes gobiernos. Han habido operaciones también, hubo 2 operaciones donde el Ministerio Público también llevó el liderazgo para desarticular una banda donde 13 personas de diferentes países están ya con sentencia y purgando una pena. Entonces, esto es parte de las diferentes políticas migratorias que los gobiernos, los países de tránsito y destinos estamos implementando, y que Honduras, por ser un país de tránsito, pero también un país receptor y expulsor, no nos podemos quedar de fuera. Entonces es una relación ganar-ganar, ¿verdad? No es que solamente nosotros vamos a aportar información, ya tenemos una aplicación informática con Estados Unidos que se llama APIS, que es la lista anticipada de pasajeros. Nosotros tenemos la lista 24 horas antes y podemos determinar y pasarle todos los filtros de Interpol, si tiene alerta, si está en una lista negra, y
advertirle a la aerolínea que esa persona no puede ingresar al país. Entonces, son diferentes medidas que vienen a facilitar el registro y el control migratorio y al final de cuentas fortalece la seguridad de los viajeros, la seguridad ciudadana y la seguridad de los gobiernos. ¿Usted considera que si Honduras es más efectivo o más efectivo en la investigación, en el seguimiento de quienes están detrás del tráfico de personas, de los coyotes que motivan a la gente y mueven a la gente, que les hacen cobro, en esta medida se desincentiva, baja o merma la cantidad de personas migrando irregularmente? Definitivamente, no solamente de Honduras, porque recuerde que son redes de tráfico y nosotros cuando sensibilizamos a las personas le decimos lo siguiente: en las comunidades, tierra adentro, en los pueblos, todo el mundo sabe quién es el coyote. Entonces, como es el hijo de el fulano que conocen, entonces las personas ingenuamente en algunos casos piensan que esa es la persona en la que confía en su hijo, pero no conocen el coyote de Guatemala, no conocen el coyote de México, ni mucho menos quién les va a cruzar la frontera. Y el coyote de Honduras con el de México solo se conocen por teléfono. Entonces eso es, ¿verdad? No son ayudadores sociales, no son personas benevolentes. Igualmente, con el disculpas del caso, están en una red de tráfico de personas, están en una red criminal que ni siquiera dimensionan, ¿verdad?, lo que están haciendo. Entonces, definitivamente, los gobiernos estamos trabajando y especialmente el gobierno del presidente Hernández tiene todos los méritos en la región del Triángulo del Norte en trabajar políticas de seguridad. De hecho, cuando nace la Fuerza de Tarea del hondureño migrante, cuando nace el Instituto de Migración, cuando nace nuevamente DINAF, cuando nace la Subsecretaría de Asuntos Migratorios y Consulares, estamos formando parte de una política de reforzamiento de seguridad interna que ha venido dando resultados gradualmente. Mucho falta por hacer, lo reconocemos, claro que sí, pero estamos enfocados definitivamente en trabajar conjuntamente, no solamente con los gobiernos del Triángulo del Norte, sino con todos los gobiernos que estamos enfocados en que el tráfico de personas y el tráfico de mercancías. Las personas no son una mercancía, son seres humanos con derechos que no tienen precio. Y la vicecanciller puede explicarnos mucho más extensamente cuántos casos de rescate, de aseguramiento de familias, de personas en México son objeto de secuestro, ¿verdad? Y ahí yo quiero agregar otro componente. El refugio o el asilo es una protección internacional. Cuando el hondureño salió de Honduras, salió por dos situaciones. O salió porque quiere mejorar su condición de vida, en segundo lugar, porque quiere reunificarse con un familiar y en tercer lugar, por cuestiones de seguridad. En ningún momento, estando en Honduras, pensó en algún momento que iba a ser solicitante de refugio y asilo en Estados Unidos. Pero la situación extrema a la que se vio expuesta en México, entonces lo vuelve una persona solicitante de refugio. Cuando llegan a Estados Unidos, han vivido a la frontera de Estados Unidos, han vivido tanto que ahora se dice, yo quiero protección, a mí me violaron, a mí me secuestraron, a mí me extorsionaron, etcétera, etcétera, y ahí se convierten en solicitantes, no necesariamente cuando ellos salen de aquí del país. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie, ya vamos a regresar a esto que decía Carolina Mangíbar. Yo quiero agregarle porque hay sectores en el país que argumentan, que sostienen, que sustentan que uno de la principal causa, dicen, para que el hondureño migre es la situación política. Ellos no hacen análisis si es que la persona quiere tener un mejor trabajo, si es que se siente inseguro, si es que quiere reunirse con familiares en Estados Unidos, y se enfocan en la situación política. Ese es el argumento para decir que los hondureños están saliendo de Honduras, de las fronteras patrias, porque quiero enfocarme también a esta situación del asilo y que Nelly Jerez también me hable un poquito de este rescate y aseguramiento de familias en la frontera entre México y Estados Unidos. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana sobre este acuerdo migratorio integral que ha suscrito el gobierno de Honduras con el gobierno de los Estados Unidos, varios componentes,
como tema particular, pero también en términos generales, hablando de las migraciones irregulares. Yo quiero preguntarle al ministro Madero, hay sectores en el país, ministro, que argumentan que el principal factor para que la gente emigre irregularmente es la situación política y por ahí, ligadito un poco, la situación de inseguridad. Bueno, mire, yo creo que uno tiene que sincerarse en estos casos. El tema de migración, y tenemos que reconocer, Honduras tiene tasas de desempleo estructurales. Estamos hablando que tenemos 40 años de tener tasas de desempleo, ¿verdad? O probablemente más. Entonces, el factor de migración, como lo decía Carolina, tiene un componente, muchas veces, de tema de empleo, tiene que ver con ingresos, ¿verdad? Otro de seguridad, otro de reunificación familiar. Eso ha existido desde antes y sigue existiendo. Y ha ocurrido en todos los gobiernos. No hay un gobierno que diga que eso no ha ocurrido, porque es una realidad. Entonces, eso más bien viene siendo como en río revuelto ganancia de pescadores, ¿verdad? O sea, siempre alguien aprovecha ese tema, pero en realidad ese es un fenómeno que ha ocurrido desde siempre. De hecho, desde que la democracia se restauró hasta ahorita, ¿verdad? De los 80 hasta ahorita, que es cuando hemos tenido, por así decirlo, data más reciente de migración, siempre ha ocurrido. Siempre ha ocurrido. Y los expulsores, lo que lo motiva, siguen siendo los mismos factores. Entonces, claro, hay que entender que la oposición política siempre tratará de buscar algo, pero tampoco podemos desconocer de que hay realidades en Honduras, porque sería irresponsable no hacerlo. O sea, hay realidades en Honduras que motivan e incentivan esto, ¿verdad? Además, la gente se pregunta muchas veces, ¿pero por qué siempre al mismo lugar? ¿Verdad? Porque la gente tiende a migrar en su gran mayoría, y sigue siendo una estadística, a Estados Unidos. Tiene mucho que ver también con la cantidad de gente que vive en Estados Unidos. O sea, realmente hay una proporción de hondureños bastante grande, y la gente tiende a pensar que con la migración, como hoy o como ha sido siempre, lo hace porque quiere buscar un bienestar mejor. Y eso no tenemos nosotros por qué, ni tenemos el derecho de decirle a la gente si está bien o está mal, porque todo mundo tiene derecho a querer tener algo mejor. Lo que sí le podemos decir a las personas es: hágalo por un camino correcto, no lo haga por un camino incorrecto, porque si lo hace por el camino incorrecto, puede ser que ese trayecto se vuelva un caos en su vida. Y eso es lo que nosotros buscamos que no ocurra, ¿verdad? Porque si esta migración se hiciera por los canales correctos, como lo estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Con estos programas, entonces la gente no arriesgaría más de lo que tiene que arriesgar, ¿verdad? Entonces, porque se dan ciertos fenómenos. Y aquí, bueno, vamos a juntar algunas de las cosas que estamos haciendo. Cuando nosotros mirábamos, por ejemplo, ahí están las imágenes en la tele ahorita de las caravanas. Mire, hubo gente que se fue, que trabajaba en bancos. Allá en Occidente, en Copán, hubo un gerente de un banco que se fue, que agarró, que vio que venía y se fue. Y uno dice, ¿cómo es que un gerente se va? Porque también ahí empezamos a ver que hay otros componentes en la economía, como el tema de deudas, que obliga muchas veces a tomar ese tipo de decisiones, porque entonces la gente está ahogada, no sabe cómo salir de ese problema, lo están llamando de todos lados y es una realidad. Por eso es que el acuerdo migratorio no solamente fue el acuerdo, después vino una ley de alivio, después vino los programas temporales, porque es una cadena de situaciones en la que, o sea, no es un tema particular. O sea, tendríamos que preguntarle a cada ciudadano, ¿y usted por qué se va? Y cada uno probablemente tendrá una razón distinta. Ahora, cuando se creó esta fuerza de tarea, ya nos permite tener datos de eso, porque cuando la gente llega, la inmigración y la Cancillería y la INAF y todos los que estamos ahí, le preguntan por qué se fue, ¿verdad? ¿Cuál fue su razón? ¿Por qué? Porque puede ser que la razón haya sido seguridad y lo que ocupa esa persona es un mecanismo de protección. Puede ser que sea empleo o puede ser que sea reunificación familiar y entonces, porque también hay algunos que de repente salen de ahí y solo dan la vuelta y ¡pum! Ya saben el camino, ya recorrieron una parte. O uno se encuentra gente que lo ha intentado 5 o 6 veces, ¿verdad?
Bueno. De repente pagó la primera y las otras dijo que como ya pagué, ya me hice el camino, ya más o menos le va así. Entonces, las causas son muchas, pero hay que entender que no podemos desconocer tampoco nosotros situaciones que han ocurrido ahorita y que han ocurrido desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que no son alejadas. Entonces, y tiene que ver mucho, por ejemplo, con la escolaridad. Nosotros con la Cancillería firmamos, por ejemplo, un acuerdo con un ingenio azucarero, ¿verdad?, para contratar personas retornadas migrantes para trabajar. Pero también uno se da cuenta de realidades ahí. A la gente no le gusta trabajar en ciertas actividades, ¿verdad? Por ejemplo, ahí es el corte de caña. Pero a la gente no le gusta ir a trabajar en corte de caña. Ahí vemos el tema del café. Bueno, todos los años los cafetaleros, los productores, los finqueros están llamando mano de obra para cortar Guillermo, el café. mire las cosas de la vida. Sale la caravana, que tuvo muchas motivaciones, hay que decir, la caravana. Hay motivaciones raras ahí en medio. Salieron 5,000. Ajá, y la misma semana de las partes fronterizas entraron como 6,000 guatemaltecos, como 6,000 guatemaltecos al corte de café. Sí. En la misma semana que salieron los de la caravana. Sí. ¿Verdad? Entonces, claro, hay algunos problemas que hay que entender que así es, que tienen que ver con el tipo de ocupación y el tipo de trabajo. Porque también usted se va a ciertas aldeitas de Honduras donde hay muchísima migración y donde gente vive de las remesas. Y también nos ocurre, sobre todo en el sector agrícola, que la gente no quiere realizar ciertas actividades de regreso. Tampoco hay que satanizarlo, no hay que echarle la culpa. Todos tenemos derecho a querer aspirar a tener algo mejor. Eso es parte de la naturaleza humana. Pero hay que entender que hay ciertas ocupaciones que, mire, que la gente no las quiere hacer. Nosotros en la Secretaría, y lo miramos con Migración, lo que es corte de caña y corte de café, en temas fronterizos, tienen que pedir un montón de gente para que vengan a cortarlo, porque no se encuentra. Y no se encuentra también porque la gente se acostumbra a cierto nivel de vida, porque también ocurre algo. El que manda la remesa ya se vuelve un modus vivendi, con una forma de vida acá. Entonces la gente dice, no, yo pues, ¿para qué me voy a ir a trabajar allá al campo a cortar café si me lo mandan de allá, ¿verdad?, la remesa? Entonces es un círculo mucho más grande y mucho más complejo de que el simple hecho de decir yo quiero migrar, ¿verdad? O el simple hecho de decir no, yo migro porque tengo esta situación o tengo la otra, ¿verdad? Y ciertamente al final uno mira y uno cuando les pregunta, sabemos que mucha gente lo hace por tema económico, eso lo sabemos, pero también mucha gente lo hace por tema de seguridad. Ahora, aquí el tema que es parte de los diálogos es que no se abuse de las figuras legales que existen, ¿verdad? Porque se tiende a abusar de esas figuras legales, como la del asilo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros hablábamos, alguien pide asilo y dice se viene acá, si Honduras no es el país de destino que quería llegar. Ya nosotros vemos que no es el país de destino que quería llegar. O, por ejemplo, alguien de repente retorna a Guatemala o a El Salvador, lo que hace es venirse a Honduras, si es hondureño, porque no era su motivación hacerlo ahí. Entonces, yo creo que vamos empezando con buen paso, ¿verdad? Pero hay una serie de situaciones que motivan eso y no necesariamente es un tema político. Yo quiero dejarlo totalmente claro. Las motivaciones no son las políticas, ¿verdad? Son motivaciones más económicas y más de seguridad las que ocurren. De hecho, hubo un punto en la historia donde el tema de seguridad era mucho más... Era el número uno. Era el número uno. El tema de seguridad llegó a ser el número uno. Y uno miraba el mapa de calor y donde está el narcotráfico, ahí salía toda la expulsión. Sí. ¿Verdad? Entonces, y eso ha evolucionado. Igual en el país, hace unos años, usted le preguntaba a la ciudadanía cuál era el mayor problema de Honduras y le decía que era la seguridad. Hemos avanzado mucho en seguridad, vuelve el tema de empleo otra vez. Eso es así, es parte de... Muy bien, muy bien. Gracias, ministro. Y es que con este tema de inseguridad, ya sea generada o provocada por narcotráfico, por otro tipo de figuras delictivas, siempre se da un desplazamiento forzado, no solo de una persona, de familias enteras. Entonces, el desplazamiento también
impacta en los índices de migración irregular fuera de nuestras fronteras. Yo quiero preguntarle a la vicecanciller en los casos de rescate y aseguramiento de familia en la frontera con México. ¿Cómo está la situación, vicecanciller? Bueno, esos son temas bastante complicados porque la mayor cantidad de personas han sufrido durante esa ruta migratoria. Algunos de ellos tema de trata, tema de tráfico, secuestro y la gran mayoría extorsión. Actualmente hay más de 16,000 casos que están en investigación en México sobre estas ramas que yo le acabo de mencionar ahorita. La última reunión que tuvimos con el embajador Alden nos asombró bastante las cifras, pero es también por la cantidad de hondureños que ya estaban en territorio mexicano, que están a la espera, y el grupo de hondureños que son trasladados ahora de regreso a México, y esto hace pues que se muevan, que se desplacen, que no se queden en un solo sitio. O sea, que si usted lo regresaron por la zona de McAllen, va a caer a Reynosa, entonces usted tiende a moverse a zonas hacia Matamoros, Ciudad Juárez, incluso hacia Tijuana, porque buscan la manera como tratar de volver a ingresar, o sea, reingresar de una manera irregular en Estados Unidos. Entonces eso ocasiona mucha extorsión. Hemos tenido mucho tema de tratas, pero también hemos tenido bastante tema de autosecuestros. O sea, aquello en que el coyote o el pollero, como le dicen en México, se encuentra ahí en la zona, le dice a la persona, yo te voy a pasar, yo te voy a cruzar, pero es tanto. O sea, ya estando ahí, aunque la persona haya sido regresada de vuelta, dicen, pero es tanto. Entonces, ha habido mucho. Nosotros recordamos con Carolina que nos causó bastante impacto una familia, que salía el niño con una bolsa colocada en un video que salió bastante viralizado, y que a la hora de la hora se logró comprobar que era un autosecuestro para que la familia hondureña aquí mandara el dinero a una cuenta bancaria personal del esposo de la muchacha para que ellos pudieran continuar su camino. Entonces, hemos visto de todo un poco, ¿verdad? La gente busca cómo ingeniarse. Siempre hemos mencionado, el coyote busca la manera. Al final de cuentas, se trata de un traficante de personas que no le importa ese niño, le puso la bolsa y le puso la pistola y dijo, filmé el video y pedí el dinero, viendo esa madre, su hijo con una bolsa y una pistola. Entonces, ese tipo de cosas nosotros no las podemos permitir. Estábamos ahí para proteger a la familia, incluso las autoridades mexicanas nos ayudaron, nos colaboraron bastante, pero la familia continuó su ruta. Si usted es objeto de un secuestro, usted se quiere regresar a su casa, usted no va a seguir una ruta. No es cierto que lo va a continuar. Y esta familia desapareció del camino, continuó su ruta, y eso pues, el dinero fue cobrado. Eso significa que lo pagaron. O sea, utilizaron el dinero para hacer ese pago. Entonces, eso lo hemos visto nosotros. Entonces, estos casos se investigan bien. Se trata de ver si no es una autosecuestro, ver si hubo extorsión. México ha estado colaborando bastante para dar con estas bandas delictivas. También tenemos nosotros el apoyo de las autoridades guatemaltecas y en fin, toda esta ruta migratoria. Y acuérdense que aquí no solo se trata de un hondureño que va cruzando a miles de nacionalidades, incluso las nacionalidades que cruzan por nuestro territorio también. Son cosas que tenemos que ver, son aspectos que tenemos que ver. La movilidad humana no es que uno la va a parar, pero sí es riesgo para usted y para su familia. Nosotros tenemos que buscar la manera como prevenir esos riesgos. Muy bien, gracias, vicecanciller. Licenciada Carolina Mengíbar, directora del Instituto de Migración. Si alguien, usando el argumento de la persecución política, me vengo del país, salgo de Honduras porque me están persiguiendo políticamente, aunque no sea así, pero él argumenta frente a las autoridades norteamericanas esa situación. ¿Esto le permite a él obtener más rápido o ser calificado más rápido para una situación de asilo, una condición de asilo, sí o no? No, definitivamente no. Hasta ahora ninguna de las argumentaciones que se han presentado ante los países de tránsito de destino sobre solicitudes de asilo han sido aprobadas, y esto es por una simple razón. Los requisitos para aplicar a refugio y asilo tienen ciertos estándares internacionales que recoge cada legislación. Y cuando, por ejemplo, en Honduras, la legislación establece que usted puede solicitar refugio en Honduras porque usted es perseguido por raza, por religión, por sexo, porque teme que el Estado pueda violentarle sus derechos. Y esos son los principios elementales para solicitar un refugio o un asilo, que en algunos países se llama así. Consecuentemente, todos los migrantes
que han transitado por Honduras y los hondureños que llegan a ciertas fronteras son migrantes económicos. Están migrando por razones económicas. Entonces, no tienen fundamentación, no tienen documentación para evidenciar que son solicitantes verdaderamente de asilo, de refugio. Entonces, lo que va a pasar es que se la van a denegar. Pero mientras se espera una respuesta, suceden dos cosas. Uno, saturan los sistemas de asilo, porque el gobierno y los estados están obligados a recibirle, a verificar si es cierto que esa persona teme y tiene un riesgo inminente de amenaza o de muerte que peligra su vida, y entre tanto se colapsan los sistemas de asilo. Hay toda una estructura que hay que atender. El asilo no se va a responder en 1 o 2 semanas, porque se trata de salvaguardar la vida y la integridad física de las personas. Entonces todos los migrantes de los diferentes países llegan a la frontera con Estados Unidos y dicen yo soy solicitante de asilo, y no lo son. Al final, ¿verdad?, de su proceso se lo van a denegar y lo van a regresar. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando en estos acuerdos, que no se haga mal uso de la figura, que no se abuse de la figura y que no se desinforme a las personas. Si usted no reúne los requisitos, va a estar en un centro de detención un buen tiempo y lo van a deportar finalmente. Yo quería agregar sobre lo que usted le consultaba al ministro Madero de la agenda política. Mire, con el tema de las caravanas fue una nueva modalidad. Nosotros hemos visto en nuestro periodo de gestión con el presidente Hernández en su primer y segundo mandato diferentes modalidades, y es porque los traficantes van reinventándose y los recursos que ellos tienen son bastante limitados, porque al final pertenecen también a las redes de narcotráfico. Primero fue el éxodo de los niños no acompañados. Sí. Después fue el éxodo de las mujeres. Sí. Ahora después fue el éxodo de los hombres usando los niños con escudo. Luego que las caravanas. Y en el tema de las caravanas hay mucho por conversar, ¿verdad?, que no es el tema de este día, pero sí hubieron motivaciones fundamentadas, documentadas, de que estos eventos fueron motivados políticamente para generar ingobernabilidad. Y eso sí está comprobado. Y le quiero decir que tengo los datos aquí estadísticamente: 7.290 personas de las que se fueron en la caravana retornaron voluntariamente al país. 7.290 registrados, con nombres, y tenemos las estadísticas y tenemos los datos de ellos. Entonces la gente fue, se vio motivada por un evento político, lo hizo, lo evidenció, lo publicó y luego regresó al país. Entonces son diferentes modalidades que se van dando, pero sí queremos enfatizarle sobre todo a nuestros compatriotas, a nuestros hondureños, ¿verdad?, la realidad que está pasando en la ruta migratoria no es ni se parece a lo que fue en los años 90. En los años 90 no estaba toda la situación de riesgo que está hoy en día, y que las medidas y las políticas de los gobiernos de tránsito y destino cada día van a estar más endurecidas. Y en ese sentido nosotros también como país, con la Secretaría de Seguridad, hemos hecho el compromiso desde el inicio de nuestra gestión de reforzar las fronteras, porque nosotros tenemos mucha migración que viene del sur de América, ingresando por Guasaule en nuestra frontera con Nicaragua. Diariamente nosotros atendemos una buena cantidad de migrantes de diferentes nacionalidades. Solo este año han transitado, registrados, 32.000 personas. 32.000 personas de diferentes nacionalidades, de Asia, de África, de América y también de Europa, mire usted. O sea, es una migración que va para el sur, para el norte, pero también hay una migración que va para el sur. Entonces, la movilidad humana es eso, y los países tenemos los retos de enfrentarlo conjuntamente, como dice el presidente Hernández, bajo una responsabilidad compartida, cada país con las medidas que está implementando. Y exitosamente, pues con la Secretaría de Seguridad hemos visto un descenso del 60% en este año de la migración irregular, de acuerdo a las medidas que pusimos en las fronteras,
sobre todo a la frontera sur y a la aplicación de diferentes controles migratorios. Muy bien, gracias Carolina. Antes de continuar con el ministro Madero, yo quiero consultarle a Nelly. Usted me estaba mostrando ahí un dato interesante sobre las solicitudes de asilo a España. Sí. ¿Qué demuestra esta cantidad tan mínima? Sí, que va con el tema que usted le estaba mencionando a la licenciada Carolina Mengíbar sobre el tema del asilo. O sea, que qué tanto una persona llega y dice, yo solicito un asilo político. Usted solicita un asilo porque es un perseguido político en este caso. En el caso de España específicamente, 4.672 solicitudes de asilo fueron colocadas durante lo que va todo este año y solo 2 fueron aprobadas. Significa que 4.670 hondureños no han sido aprobados para esa condición de asilo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese hondureño o esa hondureña que esté en España? Va a estar en una condición completamente irregular en ese territorio europeo. Muy bien, gracias Nelly. Ministro Madero, hábleme un poquito de los requisitos para que los hondureños puedan ser sujetos de este programa de trabajo temporal. Sí, bueno, primero es importante que la población sepa que este es un programa totalmente gratuito. O sea, no tiene por qué pagarle absolutamente a nadie por hacer este trámite. Y lo digo con mucha seriedad porque no se le puede pagar a nadie, ni 1.000, ni 2.000, ni 3.000, a nadie, ni nada. Ni porque haga la fila. Ni porque haga la fila. Es totalmente gratuito. Sí. Este programa funciona con unos procesos que sean procesos de precalificación. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que nosotros tener es una base de datos de los posibles candidatos a ese empleo y que reúnan varios requisitos. Hemos hecho jornadas de precalificación en Intibucá, hicimos jornadas en Gracias, en Santa Rosa de Copán, hemos hecho en Valle, hemos hecho en Choluteca, hemos hecho en La Ceiba, hemos hecho en San Pedro Sula. Si el trabajo que se va a pedir es agrícola, para que la población pueda entenderme, nosotros primero lo que hacemos es pasa un filtro donde hacemos 2 preguntas. Una es que la población no tenga antecedentes penales en Honduras y que no tenga antecedentes migratorios. Aquí, como ya migración ha revolucionado un poco lo que ocurre en Honduras, ya sabemos cuando hay un antecedente migratorio porque ellos nos dan la información, ¿verdad? Entonces, esa es la primera pregunta filtro. Después, si el trabajo es agrícola, esa precalificación se va a hacer en un lugar de vocación agrícola. Yo no puedo venir a pedir trabajadores agrícolas a Tegucigalpa porque aquí nadie siembra. Tengo que irlas a pedir a Olancho, o a Gracias, o a Intibucá, o a Choluteca, donde hay vocaciones agrícolas. Porque tenemos que identificar no solo que la persona no tuvo un problema migratorio o que no tiene problemas con la justicia hondureña. También tenemos que identificar que la persona sepa trabajar en el campo. Porque, como le decía, si no le gusta cortar caña, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a mandar a hacer? Porque no es que la gente va a un trabajo de la luna, va a un trabajo agrícola. Y hay que tener experiencia agrícola. O sea, ahí, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de reunirnos con empresarios de la industria de los huevos, por ejemplo, de granjas ponedoras de huevos, ¿verdad? Otras que se dedican a la ganadería, otros que se dedican al cultivo de cerezas, otros al de fresas, otros. Entonces, muchos de estos trabajos tienen que ver con la cosecha. Entonces, si aquí no está acostumbrado a trabajar en el campo, allá tampoco. Entonces, esa persona, si llega y no tiene la experiencia, la van a retornar. Va a venir de vuelta, nos van a llamar y me van a decir, mire, ministro, lleves a fulano de tal porque no sabe, ¿verdad?, lo que está haciendo. Entonces, esas precalificaciones, si son agrícolas, se hacen en lugares de vocación agrícola. Si son precalificaciones de construcción, solo hemos tenido una precalificación para visas H2B, se hizo en San Pedro Sula, ¿verdad? Probablemente tengamos otra después en Tegucigalpa. En las visas H2B, que son no agrícolas, que es construcción, jardinería, armadores de hierro, para poner tabla yeso, para poner cerámica en el piso, estas cosas. Los de pallets. O los de pallets, por ejemplo, que es donde se ponen las cargas en las fábricas, que son de madera. A estas personas hacemos las precalificaciones en ciudades, porque ahí es donde se sabe que tienen experiencia. Sí. Y si son precalificaciones
para cruceros se hacen en lugares donde se tiene experiencia en el mar. La Ceiba, Islas de la Bahía o Valle. Probablemente lleguemos a Omoa y eso lo vamos a ir planificando. Porque las precalificaciones se hacen con acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos. Entonces nosotros vamos a precalificar, ahí están personas de la Embajada porque tenemos que primero, la población tiene que saber que es un proceso totalmente transparente, ¿verdad? Ahí están ellos también con nosotros. Y los que pasan, primero se hace una jornada que se llama filtro. Los que pasan el primer filtro se les llama la siguiente semana a una entrevista. En esa segunda entrevista, que ya sabemos que no tiene problemas migratorios, que no tiene problemas con la ley aquí en Honduras, en la segunda semana, esos que pasaron el primer filtro se les hace una pequeña entrevista que ya tiene que ver con el trabajo. Y de ahí se seleccionan los que van a precalificarse. Ahorita tenemos alrededor de 1.300 personas precalificadas. Esto significa que estas personas, cuando venga la empresa, por ejemplo, esta semana anterior ya vino la primera empresa. Vino una empresa a buscar personas de jardinería, ¿verdad? Nos pidió que quería que tuvieran mucha experiencia en cultivos, porque allá la jardinería no es de una casa, es jardinerías extensivas, ¿verdad? Entonces, al final ellos decidieron que querían ir a ver la gente de Intibucá. USAID nos está ayudando también, está metido con nosotros, porque todo eso se lleva electrónico, llevamos una tableta, ¿verdad? Entonces ya vino la primera empresa y empezó también a hacer sus propias entrevistas, y de esa base de los que estuvieron en Intibucá, pues algunos saldrán, ¿verdad? Los que la empresa quiere. Entonces, cuando este proceso termina y la empresa selecciona, hay un procedimiento en Honduras para preseleccionar y un procedimiento que hace la Cancillería en Estados Unidos, que es con los empleadores. Recordemos que esto es oferta y demanda. O sea, no porque yo diga, vienen tantos empleos que me van a caer del cielo. O sea, hay que buscar esos empleos y es parte de lo que hace la Cancillería. Entonces, los consulados reciben las solicitudes de las empresas en Estados Unidos que quieren trabajadores. Esas solicitudes nos las hacen llegar acá al Ministerio del Trabajo a través de la Cancillería, y así es como nosotros empezamos a buscar de esos preseleccionados los que pueden ir. También hay que entender que en Estados Unidos las empresas llevan un procedimiento. No es que yo digo voy a traer una persona y me la traigo. O sea, en Estados Unidos tiene que pedir un permiso al Departamento de Trabajo y tiene que pedir un permiso al Departamento de Seguridad para hacerlo. Y otra cosa importante, no somos el único país que hace esto. México lo hace a niveles exageradamente altos. O sea, México lleva más de 200,000 personas anuales a trabajar. Entonces nosotros vamos a empezar a competir por primera vez contra otro país que lo hace desde hace muchísimo tiempo y que de repente sus costos, hay que entender, son más bajos. Porque usted de México agarra un bus y ¡pum!, se va a la frontera a portear. En Honduras tiene que agarrar un avión, ¿verdad? Entonces, esos costos estamos buscando mecanismos para que seamos lo suficientemente competitivos. Entonces, la empresa es la que toma es la que tiene la última palabra de quién va y quién no va. Una vez que la empresa nos dice, mire, fíjate que fulanito de la base de preseleccionados es el que yo quisiera, entonces nosotros notificamos a la embajada. Y ya le decimos al trabajador, bueno, usted tiene que empezar su proceso normal, como cualquier ciudadano común y corriente, a ir a pedir su visa de trabajo. Nosotros le vamos a ayudar a cómo tiene que hacer la estructuración para pedir la cita y todo lo que tiene que hacer, y ya tiene que ir a hacer su visado normal. Que hubiese pasado el proceso, y quiero ser enfático, no significa que la visa la tiene asegurada. La visa de trabajo es una decisión estrictamente del gobierno de Estados Unidos. O sea, lo que sí puede ser que le ayude es que tenga un potencial más grande de tener la visa porque ha seguido un proceso en un programa el cual hemos acordado entre ambos países. O sea, todavía no nos llega, por así decirlo, el caso de que no se la den. Pero puede ocurrir porque eso ya es una decisión estrictamente del cónsul cuando vaya a hacer su solicitud de visa. Nosotros lo único que le decimos es que según el programa de trabajo migratorio entre Honduras y Estados Unidos, fulanito de tal cumplió tantos requisitos, la empresa que lo quiere es tal, que ya lo entrevistó. Entonces, claro, sabemos que hay una posibilidad grande que tenga la visa, pero tampoco queremos engañar a la gente y decirle, ajá, ¿y qué tal que en el proceso de la visa el cónsul
mire algo que no es correcto, que de repente nosotros no vimos y no se la van a dar, ¿verdad? Entonces, ese es un costo que sí tiene que pagar la persona. Cuando ya va la persona a solicitar la visa de trabajo, ahí tiene que pagar, pero no es que no lo va a pagar a nosotros, eso lo paga según el procedimiento que tiene la Embajada de Estados Unidos para solicitar visa, ¿verdad? Entonces, y ya una vez que le dan la visa, entonces ya usted ya tiene la fecha que se tiene que presentar. Ahora, muy importante, si a mí me dicen, porque ya más o menos vimos con la viceministra Nelly para qué fecha, yo creo que tipo febrero, marzo van a haber algunas solicitudes fuertes porque hay bastantes, miramos algunas tendencias allá en Estados Unidos. La empresa le va a decir qué día tiene que estar ahí. Y la empresa también va a estructurar, nosotros por ejemplo aquí le vamos a decir a la persona el salario que va a ganar, las condiciones donde va a estar. Hay empresas que les dan el alojamiento, empresas que no, eso no lo dice la empresa, ¿verdad? El lugar donde tiene que estar, el día que va y el día que regresa. Así es. Mientras estén allá trabajando, el consulado de Honduras se va a desplazar, probablemente los va a ver 2 o 3 veces en el proceso. Una es de repente cuando lleguen, otro es cuando estén a mitad del proceso y otro es como una semanita antes de que se regresen para decirle, mire papá, usted tiene que regresarse porque si usted no se regresa, allá le va a cortar el ombligo a otro montón de hondureños que quiere hacerlo. Y si usted no se regresa, está automáticamente destruyendo su posibilidad de tener un trabajo legal y lo que va a ocurrir es que lo van a deportar. Entonces lo mejor es que se regrese y que espere. Hay unos que esperan 2 o 3 meses y los vuelven a llamar. Y ya cuando lo vuelven a llamar, ya hay gente que ya se va y se viene. Hoy casualmente, bueno que se lo digo, hoy están saliendo unos hondureños a Canadá, en San Pedro Sula, que los volvió a llamar, que tienen como 3 años de que lo está llamando la empresa. Entonces cuando el hondureño es bueno, y allá saben que el hondureño es bueno, ojo, saben que el hondureño es bueno. Cuando el hondureño es bueno, lo vuelven a pedir. Y cuando es Aragán, no, porque también tiene que ver las relaciones de vida. Mire, si le pagan un viernes allá, y usted va y se pone a pichinga, ¿verdad? Ahí el viernes, de repente el día siguiente no va a ir, entonces después no pida que lo vuelvan a seleccionar, ¿verdad? Entonces hay algunos que nos piden exámenes toxicológicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es una persona que toma droga o toma alcohol, probablemente no lo van a seleccionar, porque lo que quieren, si hay un sistema estructurado para el trabajo, es el sistema de Estados Unidos. Ahí la gente va a trabajar, no va y a veces la gente no se acostumbra que el ritmo allá se paga por horas. Entonces le voy a poner un ejemplo. Teníamos un caso en una empresa donde habían unos mexicanos que llegaban y sacaban la cosecha así, porque trabajaban más horas. Entonces, allá no es como acá. Hay que entender que acá el sistema, aquí la gente, por ejemplo, en el campo lo hace por tarea. Aquí entran a las 6 de la mañana y a veces a las 8 o 9, ¡pum!, van para la casa, o a las 10. En Estados Unidos no, en Estados Unidos usted entra a las 8 y va a salir a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde. Y si usted quiere sacar más pisto, por así decirlo, va a trabajar un poquito más. Un poco más. ¿Verdad? Porque eso lo decide cada persona. Entonces hay algunos que van a echar mecha, ¿verdad? Y les va mejor. Y probablemente a ese, el mismo empresario que ya lo va a conocer de nombre, lo va a mandar a pedir. Cuando lo vuelvan a mandar a pedir, va a llevar el mismo proceso. La única diferencia es que en vez de ir a seleccionar, como ya está preseleccionado, nos van a decir, mira, queremos a fulano. Nosotros le vamos a notificar a la embajada que fulano lo volvieron a pedir y... Gracias amigos televidentes, estamos llegando ya a la etapa final del foro de esta mañana. Yo quiero consultarle a la licenciada Carolina Mengíbar. Por lo que hemos hablado, Carolina, podríamos decir que va por buen camino la implementación de este acuerdo migratorio integral. Sí, definitivamente. Solo está firmado el acuerdo marco, ¿verdad?, como parte del acuerdo integral. Precisamente después de su programa yo voy a unirme a la delegación de Honduras que está recibiendo el equipo técnico de la segunda ronda del plan de implementación. Es decir, todavía estamos conversando. Este plan de implementación es un plan de trabajo donde se va a definir ¿verdad?, la metodología, los tiempos, las modalidades y todo lo que conlleva la implementación del acuerdo. Hemos tenido una primera ronda, lo hemos hecho de manera muy responsable, ¿verdad?, desde el gobierno de Honduras con una comisión integral, y también Estados Unidos
trae a su comisión el día de hoy. Junto con el canciller y el ministro Pacheco vamos a estarle dando la bienvenida el día de hoy. Así que el acuerdo, en el caso de los mecanismos de protección, que así se llama en Honduras, no asilo, sino que mecanismos de protección, va a estar vigente hasta que el acuerdo de implementación esté terminado y aprobado de mutuo acuerdo. En ese sentido, yo quiero aclarar al pueblo hondureño que nosotros no hemos recibido todavía ninguna persona bajo este acuerdo, porque todavía el plan de implementación está en proceso de elaboración. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Vicecanciller, sus palabras finales, por favor. Bueno, agradecerle más que todo, recordarle al pueblo hondureño que hay oportunidades de poder migrar de una manera regular. Hay una gran oportunidad con este tema de visas temporales, que no la desaprovechen, que no migren de una manera irregular, porque inmediatamente van a ser retornados o deportados a nuestro territorio. 102.892 hondureños han sido retornados a nuestro territorio a la fecha. Estas personas ya no van a tener posibilidad de poder ir en estos acuerdos de visas temporales de migración laboral. Muy bien, muchas gracias, Nelly. Ministro Madero, sus palabras finales, por favor. Bueno, nosotros el gobierno de Honduras, el presidente Hernández, hemos llegado a una estructuración de un acuerdo integral que va mucho más allá de los temas, de los mecanismos propios de asilo, que tiene que ver con fortalecimiento interno, tiene que ver con programas de trabajo temporal. Es toda una estructura que ha hecho el gobierno para esto. Igual, por otro lado, está la ley de alivio de deuda a los trabajadores, que viene a complementar, por otro lado, aliviar estas situaciones para que las personas no tomen esa decisión. Pero sobre todo decirle al pueblo hondureño que lo más importante es el hondureño. Independientemente de su condición, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para mejorar su calidad de vida o su condición, si fue irregular o no. Siguen siendo hondureños y para nosotros tienen la misma dignidad, y vamos a buscarles la forma de ayudarles siempre. Muy bien, muchas gracias, ministro. Gracias a cada uno de ustedes, a ustedes, amigos televidentes, también gracias por acompañarnos. No hay tiempo para más, así que con permiso y que pasen un bonito día martes.